7 en punto de la noche, esto es exclusivo de RTVC Noticias. Atención porque la directora de Migración de Panamá confirmó en RTVC que John Poulos, presunto asesino de la DJ Valentina Tres Palacios, llegó el domingo en horas de la tarde justo después de, al parecer, abandonar el cuerpo en el contenedor de basura. Intentaba salir ayer en la tarde a las 6:10 de la tarde con destino a Turquía, a Estambul, cuando fue detectado por nuestros supervisores del Servicio Nacional de Migración y los inspectores y fue puesto entonces en custodia de la Policía Nacional para continuar con los trámites de rigor. Atención, a esta hora viaja a Bogotá John Poulos, principal sospechoso del crimen de la DJ Valentina Tres Palacios. Un avión de la policía colombiana lo trasladó desde Panamá. Poulos, nacido en Wisconsin, Estados Unidos, tiene orden de captura por los delitos de feminicidio agravado, ocultamiento y alteración de elemento probatorio. Con testigos y pruebas en RTVC Noticias reconstruimos los pasos de Valentina y su pareja desde el viernes 20 de enero hasta el domingo 22, cuando encontraron su cuerpo en la basura. Reunión del presidente Petro, la alcaldesa de Bogotá y el consorcio chino para definir posibles cambios en la primera línea del metro de Bogotá. La Defensoría del Pueblo advirtió que hay un cese al fuego sin reglas claras. Pidió al gobierno definir los protocolos y darle garantías de seguridad a la población. Desde Washington, el fiscal Barbosa dijo que le preocupa el marco jurídico para levantar órdenes de captura de bandas criminales. Encuentro clave entre los cancilleres de Colombia y Guatemala para distensionar relaciones tras episodio Velázquez. Ministra de Minas responde a cuestionamientos por supuestas irregularidades en un informe sobre reservas de petróleo y gas. Minambiente demandará la licencia ambiental otorgada por la Corporación Autónoma de Santander para explotación de una mina de carbón en Carmen de Chucurí. Excandidatos presidenciales Sergio Fajardo y Jorge Robledo harán alianza política y llegaron a un acuerdo para crear un nuevo partido. Tras 6 días de mantenimiento vial, fue reabierto el principal corredor alterno a la vía panamericana en Rosas, Cauca. Con actos religiosos, el eje cafetero conmemora 24 años del terremoto que dejó más de 800 muertos. Noticias del mundo. Manifestantes peruanos desconocen el pedido de tregua de Dina Boluarte y Lima sumó otra jornada de protestas. Alemania aprobó la entrega a Ucrania de los tanques. La decisión tuvo que ver con Estados Unidos. En oportunidades, atentas mujeres, hay 120 becas para quienes quieran estudiar temas relacionados con tecnología. Y en los deportes, Nairo Quintana no se retira y continuará luchando por un equipo con el que pueda competir en Europa. Falleció Lloyd Morissette, uno de los pioneros de la televisión educativa infantil y el creador de Plaza Sésamo. Buenas noches, somos el noticiero de todos. A esta hora el sospechoso de asesinar a Valentina Tres Palacios está a punto de aterrizar en Bogotá para que las autoridades evalúen su responsabilidad en la muerte de la mujer y otros 2 delitos por los cuales la justicia colombiana emitió una orden de captura en su contra. Carolina y televidentes, el hombre de nacionalidad extranjera fue capturado anoche en la capital de Panamá cuando pretendía viajar hasta Turquía. Precisamente la alerta emitida por la Interpol pues permitió una detención administrativa en el aeropuerto de Tucumán y el reporte a las autoridades colombianas. Edwin Suá está pendiente de la llegada del vuelo que lo trae precisamente a nuestro país. Edwin, buenas noches. José, Carolina, buenas noches para ustedes y para todos los televidentes. Mire, acabamos de hablar con la oficina de prensa de la Policía Metropolitana de Bogotá. Nos confirman que aún el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá y la directora de la DIJÍN se encuentran en Panamá. Un dato que nos dieron adicional
El avión por temas de clima, el avión de la Policía Metropolitana de Bogotá, de la Policía Nacional, no pudo llegar hasta donde estaba retenido administrativamente este ciudadano norteamericano. Tuvieron que trasladarlo vía terrestre 1 hora y 30 minutos y todavía están en un procedimiento allá que tienen que realizar pues jurídicamente las policías de estos dos países, de Panamá y por supuesto de Colombia. Se estima que aproximadamente en unos 20 minutos partan de Panamá y ese vuelo demora al menos 2 horas hasta llegar aquí a la base aérea de Catán. Hay hermetismo, lo que también podemos establecer es que la fiscalía, pues claro, ya despidió a un juez le pidió a un juez que despidiera la captura, orden de captura contra Poulos, y se espera que en estas próximas horas pues sea deportado acá y trasladado al búnker de la Fiscalía General de la Nación. ¿Quién es esta persona? El principal sospechoso y presunto agresor, asesino de esta DJ de tan solo 23 años de edad, Valentina Tres Palacios. En el siguiente informe les contamos. John Poulos, un estadounidense de 35 años, es el principal sospechoso de la muerte de Valentina Tres Palacios, la joven de 21 años que sostenía una relación sentimental con él desde hace poco más de un año. El tipo era una persona demasiado celosa, muy obsesivo con ella, demasiado celosa con ella, pero jamás y nunca él le puso un dedo encima, nunca la trató mal. La intención del extranjero era radicarse en Colombia y el proyecto era vivir con Valentina en el barrio San Patricio, localidad de Usaquén, en el norte de Bogotá. No, pues algo me decía que algo andaba mal y llamé a la mamá, que no convivíamos hace rato, y la llamé y me dijo que se había ido con un norteamericano hacia el norte. Lo poco que se sabe de Poulos es que nació en Wisconsin, en Estados Unidos. Estuvo casado, tiene 3 hijos y al parecer existe una demanda alimentaria. También se conoció que era corredor de bolsa y trabajó para una agencia de valores en Estados Unidos. La familia y los amigos no entienden qué pudo pasar entre el sábado pasado del mediodía y el domingo en la tarde, cuando fue hallada sin vida en un contenedor de basura en Fontibón. En diálogo con RTVC Noticias, la directora de Migración de Panamá confirmó la hora de llegada de John Poulos a ese país. Las grabaciones en las que aparece un hombre abandonando el cuerpo en el parque de Los Cámbulos indican presuntamente que es él y que tuvo tiempo para llegar al aeropuerto y viajar al país vecino. Katy Sánchez, buenas noches. Adelante con más detalles. Muy buenas noches. La funcionaria panameña indicó que el sospechoso llegó a las 6:30 de la tarde del domingo pasado. Y si consideramos que el vuelo dura 1 hora y 50 minutos, habría partido de Colombia en un vuelo de 4:30 de la tarde, y las grabaciones que RTVC Noticias ha publicado de forma exclusiva muestran que si el hombre abandonó el cuerpo, enseguida fue al aeropuerto. Las declaraciones de la directora de Migración de Panamá coinciden con los movimientos previos de John Poulos en Colombia el domingo, día del asesinato de la DJ. Efectivamente, nosotros hacemos las verificaciones en nuestros archivos en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, demostrándose que el día domingo, en horas de la tarde, el señor había ingresado a territorio panameño, siendo que su nacionalidad americana no requería mayor tipo de restricción ni de visa por ser ciudadano americano. En este video, al parecer, es el que deja el cuerpo de Valentina en una caneca y todo indica que sale rumbo al aeropuerto del Dorado, destino a Panamá. Intentaba salir ayer en la tarde a las 6:10 de la tarde con destino a Turquía, a Estambul, cuando fue detectado por nuestros supervisores del Servicio Nacional de Migración y los inspectores y fue puesto entonces en custodia de la Policía Nacional para continuar con los trámites de rigor. Esta tarde, Migración Panamá adelantó los papeles requeridos para deportar al presunto autor del crimen de Valentina y entregarlo a la policía colombiana. Pues hicimos la tarea, reconstruimos la cronología del caso Valentina Tres Palacios, desde la última vez que la vieron con vida hasta el momento en que abandonaron su cuerpo en el contenedor de basura, y las pistas clave también que dieron con la captura del sospechoso en Panamá. Valentina Tres Palacios salió el viernes 20 de enero sobre las 6 de la tarde de la casa donde vivía con su mamá en la localidad de San Cristóbal en este carro. Iba con John Nelson Poulos y en el vehículo llevaba todo su trasteo. En este video que se le envió a la mamá, ella misma lo reportó. Iban a un apartamento del norte de Bogotá para empezar una nueva vida juntos.
Hacia las 3:50 de la mañana del sábado 21 de enero, Valentina entró a un toque en una discoteca en la localidad Chapinero. Ella avisó a su mejor amiga dónde estaría. Ella hizo el trasteo el viernes y ella trabajaba ese viernes en la noche. Ella trabajaba ese viernes en la noche en una discoteca en Bogotá. Y yo me imagino que ella desempacó las cosas, se arregló y se fue al sitio de trabajo, donde él incluso la acompaña a trabajar y todo. Y ya después, cuando ella termina de laborar, ellos regresan nuevamente pues al apartamento. Según los videos de seguridad del bar, Valentina salió con John a las 6:51 de la mañana del sábado hacia el apartamento. Según la amiga, pensaba descansar ese día. Durante el sábado tuvo contacto con su hermana menor hacia el mediodía y luego llamó a su mejor amiga para mostrarle el apartamento a donde ahora estaba viviendo. Pero en el amanecer del domingo, la familia llamó varias veces a Valentina y ella no respondió. No sospecharon porque era normal que ella no contestara. Pero la familia no supo que pasado el mediodía, una persona llegó en un carro gris a un parque del barrio Los Cámbulos en Fontibón. Acomodó el carro, se bajó y abrió la puerta del baúl del carro para sacar una maleta y arrojarla a un contenedor de basura. Al parecer era el cuerpo de la DJ de 21 años. La grabación muestra que el hombre subió al vehículo y se fue hacia el sector del aeropuerto. Según las autoridades, el exnovio, sospechoso y principal testigo del homicidio de Valentina Tres Palacios, había salido del país desde el aeropuerto El Dorado en Bogotá. Se habría ido a Turquía con escala en Panamá. En este país efectuaron la captura administrativa después de la orden de captura emitida por un juez en Colombia. El reto que ahora tienen las autoridades es determinar qué ocurrió con Valentina Tres Palacios entre el sábado 21 de enero desde las 2 de la tarde hasta el domingo 22 de enero a las 3 de la tarde. A esta hora se encuentran reunidos el presidente Gustavo Petro y la alcaldesa Claudia López, definiendo el futuro de la primera línea del metro de Bogotá. Luisa Barberi, buenas noches, adelante. Carolina y televidentes, ¿qué tal? Muy buenas noches. Yo les cuento que hace aproximadamente 40 minutos inició esta reunión aquí en la Casa de Nariño, donde el presidente Gustavo Petro y la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, reciben 5 propuestas por parte del consorcio chino. Recordemos que estas tendrían un sobrecosto adicional entre 6 y 12 billones de pesos, además que alargarían las obras. El tiempo de entrega de esta obra del metro entre 3 y 6 años se demoraría de manera adicional. Recordemos que estas propuestas están siendo presentadas luego de que el primer mandatario pidiera evaluar la posibilidad de que un tramo de la primera línea del metro sea subterránea. Nosotros estamos, por supuesto, aquí muy pendientes al desarrollo de esta reunión y saber cuáles serán las conclusiones y cómo se define esta primera línea del metro subterránea. Luisa, y en otras noticias que nos llegan desde Palacio es que termina una visita del comisionado de los derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas. Cuéntenos cuál era el motivo de esta visita. Así es, José Fernando y televidentes. Quería conocer de primera mano cuál era la situación de derechos humanos aquí en Colombia. Este delegado se reunió no solamente con el gobierno nacional, sino que también sostuvo reuniones con comunidades, con congresistas, también con la oposición para conocer cuál es la situación de derechos humanos y un tema muy importante que por supuesto concentra la atención a nivel internacional y es la paz total del presidente Gustavo Petro. Conocer también cómo avanzan todos estos acercamientos con las diferentes organizaciones criminales. Este era el propósito que tenía esta visita y él también dará unas declaraciones en minutos, así que tendremos todos los detalles aquí en RTVC Noticias. Yo por el momento regreso con ustedes desde la Casa de Nariño. Luisa Barberi, RTVC Noticias, conectados 24/7. Conectados 24/7, muchas gracias, Luisa. Y la Defensoría del Pueblo advirtió que hay un cese del fuego bilateral sin reglas claras. Pidió al gobierno nacional definir los protocolos para darles garantías de seguridad a la población civil y a la fuerza pública. Según la Defensoría del Pueblo, sin protocolos claros de un cese del fuego, no es posible saber si se están cumpliendo o no. Exigimos al gobierno nacional a que establezca los protocolos, establezca los lineamientos, establezca las reglas de juego de cómo van a estar las poblaciones
protegidas y garantizados sus derechos. La Defensoría informó que en estos primeros 20 días ha habido 6 hechos violentos contra la fuerza pública, entre hostigamientos, ataques armados y secuestros que involucran a los 4 grupos armados que acordaron el cese. Por eso insistimos en que cualquier relación debe estar precedida de reglas claras, de compromisos ciertos. La Defensoría dijo que para alcanzar el propósito de la paz total debe haber un cese de cualquier tipo de violación de derechos humanos. Luego de un encuentro del fiscal general Francisco Barbosa con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, pues insistió en que los decretos expedidos por el presidente Gustavo Petro, que suspenderían órdenes de captura de algunos cabecillas, deben ser revisados. Lisa Díaz, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, José, para usted y para todos los televidentes. El fiscal también cuestionó el cese de operaciones de las fuerzas militares y de policía contra organizaciones delincuenciales y confirmó que de 16 solicitudes de suspensión de órdenes de captura contra paramilitares y narcotraficantes, 5 tienen solicitud de extradición, 4 por Estados Unidos y 1 por España. Estos planteamientos hacen parte de la agenda que discutirá con el presidente Gustavo Petro el próximo lunes. Para el fiscal Francisco Barbosa, suspender las operaciones de la fuerza pública contra las organizaciones criminales evidencia un problema operacional dentro del país. El jefe de la Policía Judicial en Colombia es el fiscal general de la Nación. Y en ese orden de ideas, la DIJÍN y el CTI están en la obligación de conducir operaciones de captura de esas personas. Advirtió que los decretos expedidos por el presidente Gustavo Petro para las negociaciones de paz deben ser revisados. Nunca antes se había hecho un cese bilateral con organizaciones de narcotraficantes. Es como hacer un cese bilateral con Pablo Escobar o con el cartel de Cali. Además, confirmó que entre la lista de 16 personas que le envió el gobierno para suspender órdenes de captura, hay 5 que tienen solicitud de extradición. El Departamento de Justicia está de la mano con el fiscal general de la Nación y al mismo tiempo de forma indeclinable en cada uno de los propósitos que tenemos en este momento. Entre estas personas, 4 tienen solicitudes de Estados Unidos y 1 de España. El alto comisionado de paz hizo un nuevo llamado a las bandas criminales que quieran iniciar conversaciones de paz con el gobierno nacional. El anuncio lo hizo el funcionario en el Foro Colombia 2023 de la revista Semana. John López, ¿cuál fue ese mensaje a las organizaciones criminales? Buenas noches. Hola Carolina, buenas noches. El mensaje fue directo y claro. Todo acercamiento de actores de conflicto para negociar la paz con el gobierno colombiano debe ser sin trampas ni engaños. El llamado lo hizo el alto comisionado para la paz en medio de la polémica por las denuncias sobre un incumplimiento de las disidencias de las FARC al cese al fuego bilateral pactado con el gobierno. El alto comisionado para la paz reiteró la importancia de negociar sin trampas ni engaños y sin corrupción. No hacemos trampas, ni vamos a hacer trampas. Y también en reciprocidad esperamos que no nos hagan trampas. Por su parte, el presidente de Fedegan e integrante del equipo negociador de paz del gobierno, José Félix Laforí, hizo un llamado a la unidad. Yo no creo que haya en Colombia nadie que no sea amigo de poder vivir en un país donde las cosas se puedan dar sin necesidad de recurrir a la violencia. El representante de la misión de verificación de la ONU aseguró que Colombia es un ejemplo de paz para el mundo. Tiene la oportunidad Colombia de seguir siendo ese gran ejemplo para el mundo de que se puede. Por ahora, el gobierno nacional avanza en los acercamientos con las disidencias de las FARC y las bandas criminales de Medellín. John, ¿y cómo está el tema de las relaciones bilaterales con Guatemala? José Fernando, mire, después del cruce de mensajes entre los presidentes de Colombia y Guatemala por una investigación al ministro de Defensa de Colombia, Iván Velázquez, por fin hubo un acercamiento entre las dos naciones. La reunión se concretó en Argentina durante la asamblea de la CELAC. Allí se reunieron los cancilleres de los dos países y calmaron un poco las aguas. Dicen que no hay crisis y que trabajan de momento por la normalización de las relaciones binacionales. El canciller Álvaro Leiva confirmó el encuentro y lo catalogó como amistoso. En el marco de la cumbre, sostuve una reunión muy cordial con el ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala, Mario Búcaro. Pasos hacia la normalización de nuestras relaciones bilaterales. Su homólogo, el ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala, Mario Búcaro, también destacó los avances del encuentro. Fue un encuentro importante, un paso a la normalización de nuestras relaciones bilaterales, reconociendo que tenemos 197 años de relaciones con Colombia y que por supuesto avanzaremos para que este proceso pueda ser a la brevedad.
El siguiente paso sería un encuentro bilateral entre el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y el mandatario de Guatemala, Alejandro Giammattei, que podría concretarse en los próximos días. Dairo Antonio Úsuga David, alias Otoniel, máximo jefe del Clan del Golfo, se declaró culpable de tráfico de drogas en Estados Unidos. Admitió que envió 96.800 kilos de alcaloides a ese país a través de América Central y México entre 2008 y 2021. Además, reconoció que se cometieron homicidios, dieron seguridad a laboratorios y narcotraficantes y cobraron dinero por cada kilo de droga procesado. A las 7:19 volvemos con nuestra periodista Luisa Barberi, porque hace pocos minutos el ministro del Interior respondió a las preocupaciones del fiscal Barbosa sobre levantar órdenes de captura. Luisa. José Fernando y televidentes, y exactamente se refirió a lo que dijo el fiscal Barbosa sobre que negociar con las organizaciones criminales en la actualidad era como negociar con Pablo Escobar en el pasado. El ministro del Interior, Alfonso Prada, ha dicho que hay una falta de comprensión del modelo de paz total propuesto por el presidente Gustavo Petro y que, recordemos, fue aprobado en el Congreso de la República. Volvió a insistir en la diferencia que existe entre la ley que permite que las personas puedan tener un sometimiento o que se les dé un estatus político. Fue muy enfático en decir esto. Dijo que todas las dudas que tiene el fiscal Barbosa espera que sean resueltas en la reunión que tiene con el presidente Gustavo Petro el próximo 30 de enero. Modelo de paz total que hemos planteado, que el Congreso de la República ya aprobó en la ley 2272. El fiscal ha tenido unos reparos, esos reparos los vamos a revisar. Para las próximas semanas está prevista la radicación en el Congreso de las reformas laboral y pensional. Aunque los textos aún no están definidos, hay comentarios sobre algunos de los cambios que proponen los proyectos. Ya están sobre la mesa algunas propuestas de la reforma. Sin embargo, algunos gremios consideran que falta tener en cuenta la situación económica del país. Cosas que han solicitado los sindicatos, los trabajadores formales, pero también no olvidar que este año va a ser difícil en materia económica, un crecimiento del 1,5% y el palo no está para cucharas. Y expertos agregan que se debe tener en cuenta los puntos que integrarán el documento, ya que pueden generar un ambiente de incertidumbre. Y que el país no las asimila porque considera que no es progreso, sino más bien son reformas guiadas por las ideologías, no tanto por lo que es necesario ajustar. El país puede tener un problema serio. Sobre la reforma pensional, ha sonado en los últimos días la propuesta de convertir a Colpensiones en un banco. El ministro de Hacienda le salió al paso a esa versión. Entonces eso no es una propuesta. Si hay excedentes del sistema de pensiones, tendrán que ser invertidos en títulos de deuda pública nacional, pero no en dar préstamos. El gobierno continuará recopilando insumos para continuar con el proceso de construcción de los proyectos. En las últimas horas aparecieron varias denuncias sobre supuestas irregularidades en un informe emitido por el Ministerio de Minas. Además, fue cuestionado por funcionarios de esa misma cartera. La ministra Irene Vélez hoy respondió a los señalamientos. Las cifras son correctas, es que el informe es correcto, es que aquí no se le ha mentido a nadie. Esta fue la respuesta de la ministra Irene Vélez en medio de la polémica por el informe sobre reservas de petróleo y gas en Colombia. Nosotros tenemos reservas P1, o sea que son las de máxima probabilidad hasta 8 años. Entonces, eso es lo que tenemos de tiempo para asegurar que recursos que existen los podemos convertir en reservas. Hace una semana, en el Foro Económico en Davos, Suiza, la ministra de Minas dijo que Colombia no tendrá más contratos de exploración de hidrocarburos. Y para reafirmar su postura, presentó el informe de reservas de gas y petróleo. La viceministra de Minas, Belixa Ruiz, le dijo a Caracol Radio que desconocía el documento donde aparece su nombre y presentó la renuncia, que por ahora no es aceptada. Irene Vélez le respondió. Y lo que quiero reafirmar aquí es que la viceministra conoció que este documento estaba en elaboración. Hubo comités
en los cuales participó la viceministra y todo el tiempo hubo retroalimentación. La ministra Vélez dice que nadie en el ministerio se manifestó en contra del documento. Por su parte, el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, anunció que se evaluará el tema de reservas energéticas la próxima semana. La mitad de las estaciones de servicio público de Barrancabermeja están sin combustible. Las dificultades para el suministro se ven a las protestas y bloqueos en las carreteras del Magdalena Medio. Cada día en la capital petrolera es un drama para conseguir gasolina y medicamentos. Por un lado, campesinos protestan por la licencia otorgada a una empresa minera. Y por otro, manifestantes piden la presencia del gobierno nacional ante la crisis humanitaria y la guerra que viven cientos de campesinos por el actuar de grupos armados ilegales en esta zona del país. He pedido al gobierno nacional que acompañe a los manifestantes en el marco del respeto, escuchando las justas causas que existen alrededor de la protección del medio ambiente, pero también le pido a los manifestantes respetar todos los derechos de los demás en el sentido en que permitan el paso humanitario. El transporte intermunicipal ha parado el 90% de la operación del servicio, principalmente a ciudades como Bucaramanga, Puerto Berrío y Cimitarra. Las autoridades han hecho un llamado a los manifestantes para acabar con la protesta y que vuelva la normalidad a Barrancabermeja. Luego de una evaluación realizada por una comisión técnica, el Ministerio de Ambiente decidió demandar la licencia ambiental otorgada por la Corporación Autónoma de Santander para la explotación de una mina de carbón en el Carmen de Chucurí. Al término del Consejo Directivo de la Autoridad Ambiental de Santander, la ministra de Ambiente anunció una acción de nulidad para la licencia ambiental que daba viabilidad a la explotación de carbón a cielo abierto en San Vicente y el Carmen de Chucurí en Santander. Esta licencia no genera confianza, sino genera alta incertidumbre. Al no tener un área de influencia clara y sobre todo no hay una caracterización clara del medio socioeconómico, hoy no hay claridad de cómo esta mina va a impactar a las poblaciones a su alrededor. Un informe entregado por la Comisión Técnica conformada por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales reveló que hubo presuntos incumplimientos a las disposiciones jurídicas y deficiencias en la caracterización del terreno que impactaría la actividad minera. Hoy las comunidades no tienen claridad de realmente cuáles son los impactos y cuál va a ser la mitigación en lo que nosotros llamamos licencia para operar. Desde el 2012, la empresa Colco y la Corporación Autónoma Regional de Santander han adelantado procesos para otorgar la licencia ambiental a la minería a cielo abierto. Sin embargo, líderes ambientales de la región han interpuesto tutelas porque argumentan que esta actividad, que busca realizarse hasta en 30 hectáreas, tiene altos riesgos de contaminación y daño a los cultivos. Durante este año electoral, Bogotá podrá tener doble vuelta en la elección de alcalde por primera vez en su historia. Juan Carlos González, buenas noches, adelante. Carolina, televidentes, muy buenas noches. Pues así lo indicó la Registraduría Nacional del Estado Civil, se podría estrenar esta reforma constitucional del año 2019 que podría darse este año una segunda vuelta electoral para elegir alcalde de Bogotá. De darse esta iniciativa, esta elección se daría aproximadamente 2 semanas después de las elecciones regulares para elegir alcaldes en todo el territorio nacional, especialmente en Bogotá, que sería el 29 de octubre. En el siguiente informe explicamos cómo sería el umbral y cómo serían las fechas establecidas. En las elecciones de este año, el nuevo alcalde de Bogotá podría salir de una segunda vuelta en las urnas. Vamos a estrenar la reforma constitucional que permite la posibilidad de que haya una segunda vuelta electoral en Bogotá, Distrito Capital. Estas han sido las cifras de las últimas 3 elecciones en la capital del país. Gustavo Petro ganó con 723.157 votos, un porcentaje del 32.22%. Enrique Peñalosa ganó con 906.058 votos, con un porcentaje del 33.18%. Claudia López ganó con 1.108.541 votos, con un porcentaje del 35.21%. Solo será elegido alcalde de la ciudad capital aquel candidato que obtenga como mínimo el 40% de la votación válida y si la diferencia entre él y el segundo es de 10% más. Por eso, si las elecciones de octubre tienen un resultado similar al de los últimos 3 periodos, 2 semanas después, a mediados de noviembre, habría una nueva vuelta electoral.
Otro de los hechos políticos del día es la unión que tuvieron hoy el ex candidato presidencial Sergio Fajardo y el ex senador Jorge Robledo por los movimientos Dignidad y Movimientos Ciudadanos. Ellos buscarán participar en estas elecciones regionales en el año 2023. Ellos buscarán también asambleas, alcaldías y consejos en todo el territorio nacional. Los principales objetivos de esta nueva alianza es contar con candidatos para las elecciones regionales que se llevarán a cabo en octubre de este año y consolidar una nueva colectividad que piense en los comicios presidenciales. Vamos a hacer política y hacer política significa, entre otras cosas, participar en las elecciones. Fajardo descartó una posible candidatura a la alcaldía de Bogotá. En ningún momento he considerado ser candidato. Yo estoy viviendo en Bogotá desde junio del año 2019, ya en Bogotá he vivido en otra oportunidad en mi vida. Por su parte, Jorge Robledo aseguró que no descarta alguna participación en las elecciones e indicó que buscarán tener candidatos en todo el país. Ahora, las decisiones que se tomen sobre candidaturas, pues ya llegará el momento de tomarlas. Esa es una cosa que es bien importante establecerlo y serán las determinaciones que la organización tome. Precisaron que buscan liderar una opción completamente distinta a las que representan los sectores de extrema derecha y extrema izquierda en el país. En otras noticias, la Secretaría de Salud de Bogotá anunció visitas de vigilancia y control para atender las problemáticas que surgieron como consecuencia del hackeo contra la empresa de suministro de medicamentos Audifarma. Tras el ataque cibernético a Audifarma que dejó sin página web ni aplicativos digitales a la empresa, la Secretaría de Salud Distrital anunció medidas para mitigar el impacto de la situación. Los equipos de inspección, vigilancia y control de la Secretaría están visitando los distintos puntos que en la ciudad tiene Audifarma para garantizar que se dé continuidad a los tratamientos. A pesar de que Audifarma anunció la activación de un plan de contingencia, son cientos de personas las afectadas por el hackeo. A mi papá le enviaron la fórmula y no la pude reclamar en el Policlínico de Olaya porque no había sistema. Hace 3 días estoy tratando de reclamar un turno por la página, pero es imposible. Audifarma tiene convenios con 17 EPS en todo el país y hasta el momento solo 5 han presentado un plan de contingencia. De que Nueva EPS, Compensar, Salud Total y Capital Salud tienen dentro de los servicios que ofertan la dispensación de medicamentos ambulatorios con Audifarma y nos están presentando su plan de contingencia. El funcionario hizo un llamado a las autoridades para que actúen oportunamente frente a esta clase de delitos que, según afirmó, ponen en riesgo la prestación del servicio de salud. La Procuraduría abrió indagación preliminar por los contratos de la influenciadora Laura Daniela Beltrán, conocida como Lalis. El Ministerio Público busca determinar si existieron irregularidades y definir si hay pruebas para iniciar una investigación. El contrato en cuestión se debe ejecutar entre el 19 de enero y el 27 de noviembre del año en curso y tiene como objetivo asesorar y apoyar el diseño, elaboración y ejecución de la estrategia digital. Grave accidente de tránsito en zona rural de Líbano, en el Tolima. Un campero de servicio público perdió el control y se llevó por delante una motocicleta. Una persona murió y 11 más resultaron heridas. El reporte es de Radio Nacional con nuestro periodista Zenúber Giraldo. De acuerdo con el último reporte entregado por las autoridades, 3 de los 12 pacientes ya fueron dados de alta, mientras que 2 de ellos se encuentran bajo pronóstico muy reservado ante la gravedad de las heridas que sufrieron el pasado 24 de enero, cuando un vehículo de transporte rural que cubría la ruta de El Líbano hacia el corregimiento de San Fernando perdió los frenos y chocó violentamente contra una motocicleta. En el incidente, un hombre de 65 años también perdió la vida. Jaime Enciso, gerente del Hospital Regional Alfonso Jaramillo Salazar de este municipio, dio un reporte del estado de salud de los heridos. Nos quedan 2 pacientes que están en la UCI con un pronóstico muy reservado y los otros pacientes ya los estamos terminando de revisar la parte de los exámenes complementarios que le hemos tomado y esperamos que el día de mañana les podamos dar salida. De los 3 menores de edad que también se vieron involucrados en el accidente, 2 de ellos continúan en valoración y a la espera de intervención quirúrgica. RTVC Noticias y Radio Nacional de Colombia conectados 24/7. Un derrumbe tiene incomunicadas a más de 6.000 personas en la zona rural de Dabeiba, Antioquia. Más información con Wilson Cartagena, periodista de la Radio Nacional de Colombia. El
El deslizamiento de grandes proporciones se presentó en un sector conocido como el 90, donde la montaña se llevó la vía departamental. De acuerdo con autoridades locales, esa carretera une los 4 corregimientos que tiene el municipio. En este momento el municipio tiene allí una maquinaria de las conocidas como pajarita que realmente no da abasto. Allí nos demoraríamos meses para quitar este derrumbe. Hemos hecho la solicitud al gobierno nacional, al gobierno departamental, para que nos colaboren con maquinaria. Esta vía es una vía departamental. Funcionarios de gestión del riesgo recomendaron la evacuación de la institución educativa rural San Rafael de la Camparrusia, tras el riesgo que genera para sus estudiantes. Los habitantes y autoridades hacen un llamado al Gobierno Nacional y la Secretaría de Infraestructura Física de Antioquia para el envío de maquinaria amarilla que permita recuperar la movilidad. Radio Nacional de Colombia y RTVC Noticias, conectados 24/7. 6 días permaneció cerrado el principal corredor alterno a la vía panamericana en Rosas, Cauca. A partir de mañana se alternarán los horarios para los transportadores que van del sur al norte del país durante 6 horas. Luego de 6 días de mantenimiento por parte de Invías y la Gobernación del Departamento del Cauca, fue reabierto el corredor alterno principal a la vía panamericana en Rosas, Cauca. Esto ya ha permitido en estas horas un incremento del tráfico vehicular que esperaba la habilitación de esta vía para ir hacia el centro y norte del país. Y precisamente así ha sido habilitado. Mañana jueves será al contrario para los vehículos que vengan del norte al sur de Colombia. Así lo han dicho las autoridades de esta región. Hacemos el llamado a todos y especialmente a los transportadores para que nos abstengamos de transitar en vehículos de tráfico pesado. Se necesita que actuemos con responsabilidad para que podamos mejorar la movilidad como condición básica para poder superar la actual emergencia que hoy estamos viviendo en el suroccidente del país. Además de este corredor, también están habilitadas las vías terciarias que comunican desde El Patía al municipio del Tambo y por la localidad de La Vega a salir a Rosas, Cauca. Todo esto en los horarios de 7 de la mañana a 7 de la noche. Radio Nacional de Colombia y RTVC Noticias, conectados 24/7. También hay protestas en La Mojana. Al menos 600 habitantes de esta región sucreña salieron a las calles para pedir celeridad en la construcción del Jarillón. La Mojana vivió una emergencia por las lluvias hace pocos meses. El reporte es de nuestro periodista Rosenberg Anaya. Damnificados por la temporada invernal, campesinos y líderes comunales de la subregión de La Mojana sucreña realizaron una nueva protesta exigiendo la rapidez en el inicio de las obras para el cierre del punto conocido como el Chorro de Cara de Gato, que ha causado diferentes afectaciones. Y el gobierno con ese plantón ni siquiera se pronunció, o sea, nos ignoraron totalmente. Por lo tanto, ahora todos los campesinos salieron a hacer un plantón, o sea, un paro indefinido, hasta que el gobierno no venga con los contratos firmados y la maquinaria Caregato, no se levanta la protesta. Más de 600 personas participaron en este plantón que se realizó a la altura del puente El San Jorge en el municipio de La Apartada, en el departamento de Córdoba. Radio Nacional de Colombia y RTVC Noticias, conectados 24/7. La Organización Mundial de la Salud inició un recorrido por Chocó con el propósito de posicionar mensajes sobre la prevención de enfermedades como la malaria. Yuli Correa, periodista de la Radio Nacional, nos tiene más información. Se trata de una estrategia cultural con temas de vacunación, lactancia materna y la prevención de la malaria y el paludismo a través del arte y la cultura. Un recorrido por todo el departamento del Chocó que ha iniciado en Beté y el Medio Atrato a través del hip hop y el freestyle. Es una estrategia de hacer tomas culturales a algunos municipios donde a través de la improvisación y del freestyle los muchachos hablan de estos temas pues como de una forma diferente, novedosa, a través como de una tarde cultural. En los próximos días la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud con los artistas de Dementes Conscientes visitarán la región del San Juan, el Andágueda y la costa pacífica. En Yarumal, Antioquia, hay conmoción por el asesinato de Arley Jaramillo, un líder comunitario y comerciante del municipio al que le dispararon en su propia casa. Más noticias en el siguiente panorama nacional. En Cali, Jason Ruiz, hijo del exministro de Justicia Wilson Ruiz, fue víctima de un atentado. El hecho fue perpetrado por sujetos desconocidos que le dispararon en varias oportunidades cuando el funcionario de la Fiscalía iba a bordo de una camioneta blindada. Las autoridades investigan lo ocurrido. El alcalde
alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, se pronunció sobre el proyecto de ley del Ministerio de Justicia. Señaló que quien roba o extorsiona no puede gozar de impunidad y que solo quien no represente un peligro para la sociedad puede ser parte de este proceso. Las autoridades guayú levantaron el paro tras llegar a un acuerdo con el gobierno nacional. Los indígenas que habían bloqueado 5 puntos de La Guajira acordaron planes a corto y mediano plazo para contrarrestar la crisis humanitaria que se vive en el departamento. Autoridades indígenas de Jurado Chocó denunciaron crisis humanitaria y de salud pública en por lo menos 6 comunidades. Son más de 1.200 personas afectadas quienes presentan síntomas respiratorios y estomacales. Noticias del mundo en RTVC Noticias. A pesar del llamado a tregua nacional por parte de la presidenta de Perú, Dina Boluarte, pues las calles de Lima viven una nueva jornada de manifestaciones antigobierno. Precisamente a punta de piedras, gases lacrimógenos, pues son la constante en la capital del Perú. Esta es la respuesta urbana en Perú a la más reciente solicitud de su presidenta. Tregua no hay, con una asesina no puede haber tregua, con un Congreso dictador. Horas después que Dina Boluarte usara esas dos palabras, tregua nacional, como solicitud a cada uno de los civiles que jalona estas jornadas en su contra, Lima, por 6ª vez consecutiva, es caos y nodo de la disidencia. Cuando reclama la vida en el Perú o cuidas el medio ambiente, eres terrorista. Y no solo es Lima. Puno afinca también los decibeles de quienes quieren que la ahora residente del Palacio de Pizarro escuche. Porque ella ha dicho, cuando salga Castillo yo me voy con él, renuncio, pero hasta ahora no ha renunciado. La cromática protesta en aguas del lago Titicaca fue el lenguaje con el que la comunidad indígena Uru, que se autodenomina gente del agua, quiso a la distancia sumarse al transversal momento en los Andes peruanos, que enfrasca a las partes en sus posturas y arrebata cualquier asomo de estabilidad, allá donde es escasa. Miren, y luego del envío y la confirmación precisamente de Alemania del envío de tanques para apoyar a Ucrania, España y Polonia pues fueron los primeros gobiernos en confirmar el envío de sus existencias de carros de combate a Kiev. La premisa de Kiev es la siguiente. Una cosa es el equipamiento para continuar resistiendo la brusca invasión a su territorio y otra, dotarse para expulsarla. En ese orden de ideas, insistió tanto a su entorno inmediato regional por tanques de punta que reemplacen los que tiene desgastados y le signifiquen superioridad ante la musculatura bélica rusa. Proporcionaremos a Ucrania los tanques de batalla principales Leopard 2. Es el resultado de una consulta intensa una vez más con nuestros aliados y socios internacionales. Berlín tenía la mirada del mundo sobre sí. Ser el fabricante de estos carros de combate lo hacen única voz válida para aprobar o no su reexportación. Todo país con existencias de Leopard 2 necesitaba esa luz verde para agilizar su entrega a Kiev. El tiempo de cálculo se extendió semanas y se convirtió en la posibilidad de que Ucrania tenga la tan mencionada ventaja cualitativa que pedía luego del diálogo Berlín-Washington. Este último era el filtro faltante en la ecuación, pues se buscaba su compromiso de hacer llegar sus propios tanques, los M1 Abrams, para asegurar un riesgo compartido occidental ante la reacción violenta que Moscú vaya a tener. Así las cosas, se efectuará un envío germano de 14 Leopard 2 a 6, que serán parte de los 88 que determinarán sin lugar a dudas el giro que esta guerra adoptará. A las 7 de la noche, 42 minutos, iniciamos el mundo deportivo y lo comenzamos, sí, con Nairo Quintana, que continuará pedaleando. Aunque no tiene equipo para competir hasta el momento, seguirá obviamente buscando la posibilidad de permanecer en actividad con algún conjunto europeo. Su retiro del ciclismo fue tan solo un falso rumor. La expectativa era enorme. Prensa nacional y extranjera se hizo presente para lo que se presagiaba como un anuncio bomba para el ciclismo mundial. Bueno, hacía bastante tiempo no veía tanto público, tantas cámaras
y bueno, se sabe y se comprende que es por las especulaciones. Pero los nervios terminaron cuando Nairo hizo el anuncio del día. No me rindo y sigo hacia adelante. Porque renunciar por ahora nunca fue opción. Voy a seguir batallando por competir, por continuar sobre la bicicleta hasta que mi cuerpo y mi mente resistan. Ahora Nairo viajará a Europa para hacer frente a lo que llama muralla de la UCI, que le impide correr con los mejores del mundo y seguir pedaleando porque quiere darle más triunfos a Colombia. Todavía quedan muchos pedalazos definitivamente de Nairo Quintana, el deportista más grande prácticamente en toda nuestra historia. Bueno, sigamos con más ciclismo, sí, porque otro colombiano que está pasando por un gran momento se llama Fernando Gaviria y ganó la 4ª etapa de la Vuelta a San Juan, allí en Argentina, y se convirtió en el nuevo líder de la competencia. Estuvo brillante en un sprint final definitivamente emocionante. El velocista antioqueño sorprendió a Peter Sagan, que es un especialista en esta clase de definiciones, y también a Filippo Ganna, que definitivamente es un genio también en lo que se llama el sprint, para quedarse con esta fracción. Con la victoria, ahora Gaviria ascendió del tercero al primer lugar en la general y dejó a Peter Sagan como segundo clasificado a 10 segundos y a Filippo Ganna tercero a 14. Egan Bernal ascendió a la casilla 13 a 18 segundos y Miguel Ángel Superman López está en la casilla 17 también a 18 segundos del líder, el colombiano Fernando Gaviria, brillante definitivamente. Bueno, dejemos el ciclismo y ahora vámonos, los invito a que nos vayamos a un tour, sí, un tour de goles por Europa, porque comenzamos en España con la clasificación del Barcelona en la Copa del Rey, luego vamos a viajar a Grecia para ver a James Rodríguez con el Olympiacos y terminamos con una parada estratégica en Inglaterra para vivir las semifinales de la Copa de la Liga con la victoria del Manchester United. Comencemos de inmediato con este show de goles, este tour que lo iniciamos acá con esta corrida larga del Barcelona en la Copa del Rey frente a Real Sociedad. Aparece Dembélé, gol adentro, qué riflazo, qué remate para el 1-0, bien por el francés, minuto 52, y fue suficiente para decir presente el equipo del Barcelona en la siguiente fase. También 1-0, gracias al gol del Olympiacos frente al Aris Salónica en la Copa de Grecia. James Rodríguez ingresó al minuto 61 en el equipo del Olympiacos. Y terminamos con el triplete del Manchester United. Primero aparece Marcus Rashford, dejándolos a todos en el camino para el 1-0 del Manchester United frente al Nottingham Forest, allí en el partido de ida de la semifinal de la Copa de Inglaterra. Y después, Weghorst, este hombre neerlandés, sí, minuto 45, el primer gol con la camiseta del Manchester United. Y finalmente Bruno Fernández para convertir el 3-0. Ganó el Manchester United el partido de ida en la semifinal de la Copa de la Liga. Esta noche los recibo con esto que seguramente nos es muy familiar a todos los que crecimos viendo Plaza Sésamo, porque hoy falleció Lloyd Morrisett, uno de los co-creadores de este programa y además uno de los pioneros de la televisión educativa infantil y de la televisión pública. Plaza Sésamo nació alrededor de 1970. Piensen ustedes que en esa época la televisión tenía dos funciones. Una era entretener y la otra era ser un mecanismo de publicidad política. Y a este señor se le ocurrió educar a la gente, especialmente a los niños, a través de programas de televisión. Así que lo hizo a través de la televisión pública de Estados Unidos. Y no fue tarea fácil. Resulta que su premisa era niños educan niños, ¿no? Y cuando educamos los niños cambiamos la sociedad porque generamos esos cambios de mentalidad tan fuertes y evolucionamos desde nuestra semilla. Por supuesto, ellos tenían ideas que para ese entonces eran revolucionarias. Entre los personajes había negros y blancos y todos tenían las mismas oportunidades. Y en 1970 eso en Estados Unidos no es que fuera tan sencillo. Tanto así que después de la primera temporada, la Comisión de la Televisión Pública de Mississippi dijo: yo no voy a transmitir la segunda. Esa comisión estaba compuesta por 5 hombres blancos y en su lógica era: si la gente comienza a ver eso en televisión, nos va a pedir exactamente los mismos derechos, el mismo trato y se nos va a armar un problema.
Esa información se filtró al New York Times y el New York Times lo puso en el ojo de la opinión pública. Así que después de toda la presión que tuvieron, pues tuvieron que transmitir la segunda temporada. Pero esa no fue la primera vez que Plaza Sésamo, ni la única vez que Plaza Sésamo comenzó a hacer cambios desde la mentalidad de los niños. Por ejemplo, en el 2015, que no fue hace mucho, incluyeron un personaje que se llama Julie, es por supuesto una marioneta, y tiene autismo. Entonces le permitía a los niños con autismo reconocerse en la pantalla y a todos los demás conocer un poco más sobre cómo se vive con autismo. También había otro momento muy interesante y es que el primer personaje femenino que apareció en Plaza Sésamo lo operó una mujer, cosa que no pasaba. Estamos hablando de 1970, cuando los ambientes laborales eran terriblemente machistas y las mujeres pues no estaban ni al frente ni detrás de la pantalla ni en lugar ejecutivo jamás. Entonces ese fue otro momento bastante importante. Y resulta que en 1990 Joe Biden, que para entonces era senador, logró que Plaza Sésamo se transmitiera en todos los países, se volviera internacional y cada país hiciera su propia adaptación, con la idea, por supuesto, de hacer cambios sociales y educar a los niños. Cuando llegaron a Rusia comenzaron los problemas. Acuérdense que para 1990 Rusia se estaba estrenando en un nuevo régimen, había muchas diferencias de pensamiento. Por ejemplo, había una escena en la que había dos niños con dos globos, uno de los niños soltaba su globo y se le escapaba, se ponía a llorar, y lo que marcaba la escena era que el otro niño le compartía su globo y los dos jugaban con el mismo. Pues para los rusos eso no tenía ningún sentido. Para los rusos, con esa mentalidad que tenían en ese momento, había que soltar el otro globo y los dos niños tenían que compartir la austeridad, el no tener. Entonces, desde ahí comenzaron los cambios. Plaza Sésamo ha sido un ejemplo para todos los que hacemos televisión pública y sobre todo para todos los que queremos crear una mejor sociedad a través de nuestros contenidos. En 4.538 cerró el precio del dólar, lo que representó una disminución de 7 pesos. A $1.62 se cotizó la libra de café colombiano en la Bolsa de Valores de Nueva York. El precio interno de la carga subió 22.000 pesos y llegó a 1.797.000 pesos. 796.000 millones de pesos recaudó Coljuegos entre enero y diciembre de 2022, lo que representa un aumento de 18% comparado con el año 2021. Más de 3,8 billones de pesos desembolsó Findeter en 2022. Los recursos fueron destinados para respaldar proyectos que impactaron 248 municipios del país en sectores como salud, transporte, vivienda y educación. La Comisión Nacional de Disciplina Judicial suspendió por 3 años al abogado Diego Cadena por ofrecer beneficios al testigo Juan Guillermo Monsalve a cambio de retractarse de lo declarado ante la Corte Suprema. Más hechos del día en un minuto. Carlos Matos fue remitido a una UCI en la clínica La Asunción en Barranquilla por problemas cardíacos. Ante los problemas de salud, la defensa está a la espera del reporte médico para solicitar la medida de casa por cárcel. El empresario fue procesado por cohecho por dar u ofrecer y daño informático agravado en el caso Hyundai. El INVIMA aprobó la vacuna de Moderna contra el COVID-19 para niños de 6 meses a 5 años. La aplicarían a partir de marzo y serán 2 dosis con una diferencia de 28 días. 2 policías en retiro deberán responder por el homicidio de Daniel Alejandro Zapata, quien murió en mayo de 2021 a causa de un impacto que recibió luego de que uno de ellos dispararan un lanzagranadas para dispersar una manifestación. La Registraduría Nacional informó que para las elecciones regionales de 2023 solo será permitida la inscripción de cédulas de manera presencial y no estará habilitada la biometría. El proceso estará abierto hasta el próximo 29 de agosto. Seguimos con noticias del mundo. Los resultados de una investigación de científicos chinos publicada en la revista Nature Geoscience pues reveló que al parecer el núcleo de la Tierra estaría sufriendo un cambio de velocidad y estaría girando en sentido contrario a la superficie. A más de 6.000 kilómetros de profundidad y casi tan caliente como el Sol, el núcleo de la Tierra sufriría un raro fenómeno. Científicos habrían identificado que una parte de esta masa compacta estaría creciendo más rápido de un lado que de otro. El fenómeno podría influir en la velocidad a la que gira la Tierra, advirtieron. Notó que desde 1970 esa rotación era un poco más rápida que la superficie de la Tierra, y ha empezado a ralentizarse.
Una de las observaciones que reveló el estudio es que este cambio en el comportamiento del núcleo de la Tierra podría influir en la duración de los días. Normalmente pensamos que el día dura 24 horas, pero hace más de 10 millones de años la duración del día era un poquito más corta. El estudio además muestra una posible relación con el cambio del clima y el estado del mar. Pero, ¿qué opinan los expertos? El cambio de la rotación del núcleo interno está generando un cambio climático. Esa es una especulación. Los autores del estudio se basaron en las variaciones generadas por las ondas sísmicas, por terremotos y explosiones nucleares de las últimas décadas. El grupo Meta anunció que restablecerá en las próximas semanas las cuentas de Facebook e Instagram del expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Las cuentas habían sido eliminadas de estas redes sociales luego del asalto al Capitolio en Washington en enero de 2021. Más noticias internacionales a continuación. Huelga de personal en tierra reclamando un aumento salarial generó que se cancelaran 300 despegues y aterrizajes con 35.000 pasajeros previstos en el aeropuerto de Berlín. El sindicato que convocó exige un aumento de 500 euros al mes. La operación del tren que comunica Kiel con Hamburgo en Alemania se truncó, luego que un hombre con arma blanca atacara a alguno de los pasajeros en pleno trayecto, dejando 2 personas muertas y 7 heridas. El atacante fue detenido posteriormente y fue identificado como un ciudadano de origen sirio. La belleza del blanco omnipresente en Japón contrasta con el saldo de al menos una persona muerta y la interrupción de cientos de viajes al registrar en su invierno mínimos históricos de temperatura, récord que no se registraba desde 1977. El centro histórico de la portuaria Odessa, una de las ciudades del sur ucraniano y altamente atacada por la ofensiva militar rusa a orillas del Mar Negro, fue declarada por UNESCO como uno de los patrimonios mundiales en peligro, dándole acceso a mecanismos de asistencia internacional, técnica y financiera. Llegamos a oportunidades. Atentos porque hay 120 becas para mujeres que quieran estudiar temas relacionados con tecnología. Les contamos cómo inscribirse. En oportunidades de cursos en áreas digitales, vaya a la página geekgirlsletan.org. Deslice hasta abajo y dé clic en la opción Talento Femenino en áreas STEAM. Lea con atención la descripción y requisitos de la convocatoria que tiene becas en áreas como blockchain, ciencia de datos, inteligencia artificial, ciberseguridad, gaming, ventas, marketing, idiomas, entre otras. Atentas porque serán 2 periodos de selección entre febrero y mayo y de mayo a agosto. De clic en inscríbete, llene sus datos personales y siga el paso a paso. Y mucho ojo, tiene plazo de aplicar hasta el 29 de enero de 2023. Y muy importante, recuerde que si quiere seguir informado 24/7, nos encuentra en todas nuestras redes sociales como RTVC Noticias. Seguimos con más información deportiva y tiempo para hablar, del Sudamericano Sub-20, donde Argentina iba a ganarle a Perú, un partido complicadísimo y sumar sus primeros 3 puntos, buscando la clasificación a la siguiente fase. El próximo juego será frente a Colombia. Vamos a lo que sucedió en este partido frente a los peruanos, donde todo iba a pasar acá, un gol iba a ser suficiente. Gino Infantino a los 41 minutos, el hombre de Rosario Central, para darle los 3 puntos al equipo de Javier Macherano, que por fin ganó. Y se viene un partidazo frente a Colombia, impresionante. Argentina necesita sí o sí ganarle a Colombia, de esa manera clasificar. Colombia inclusive perdiendo con Brasil, con tan solo un empate frente al albiceleste, estaría clasificado a la siguiente instancia de este Sudamericano Sub-20. Bueno, sigamos con goles, pero ahora de acá, de nuestro fútbol colombiano, porque se realizaron 3 partidos, 2 terminaron en empate. 0-0 finalizó Bucaramanga ante Envigado y Águilas Doradas y Junior igualaron 1-1. Mientras tanto, Unión Magdalena venció 2-1 al Huila. Aquí tenemos todos los goles que comenzamos acá viviéndolo con el equipo Samario, el del Unión Magdalena, el 1-0, Gustavo Britos, argentino, un trotamundos del fútbol, estuvo en Grecia, Bolivia, Guatemala y Venezuela. David Camargo con el 1-1 para el conjunto Opita, que aquí para el conjunto del Unión Magdalena, que convertía el 1-1. Bien por el jugador de 20 años de edad. Y después Jairo Palomino para convertir el 2-1, victoria
del Unión Magdalena como local. Pasamos la página y nos vamos al empate entre Águilas Doradas y Junior sin Juan Fernando Quintero, Omar Albornoz con el 1-0 y Marco Pérez para el 1-1 final. Desde hace rato venimos hablando de cómo los países están pidiendo la repatriación de sus patrimonios históricos, porque están en museos de otro lado. Entonces, por ejemplo, uno encuentra en el Museo del Prado en España un montón de tumbas egipcias, ¿no? Entonces, lo que ocurre ahí es que el país dice, bueno, eso es parte de mi patrimonio, eso es parte de mi cultura, yo lo quiero. Y el museo dice, no, yo lo compré por un montón de plata en una época en la que ustedes los vendieron. Pues resulta que eso se ha vuelto polémico y hoy un museo de España tuvo que devolver las piezas que tenía. Pero toda la ampliación de esa noticia se las tiene Juan Sebastián Ramírez Lor Cultura. 1 de septiembre de 1939, Hitler ordena a sus tropas invadir Polonia en la llamada Guerra Relámpago. 35 días para tomarse el país con una premisa: aniquilar y actuar con brutalidad. Discurso guerrerista de Hitler que pretendía borrar la identidad nacional y que mejor arma que el arte para desaparecer la historia de un país. Fueron robadas más de 516,000 obras de arte, es decir, más del 70% del patrimonio artístico que, finalizada la Segunda Guerra Mundial, dio paso a la gran proeza: recuperar lo robado. Piezas de arte cuya ubicación es posible rastrear, como es el caso de las obras Mater Dolorosa y Ecce Homo, robadas en la Segunda Guerra Mundial y que hoy serán devueltas al Ministerio de Cultura polaco. Sin embargo, este es un caso entre mil. La descolonización en el arte trae consigo el temor de los grandes museos del mundo al perder sus grandes colecciones, como ocurre con la restitución de las estatuas del Partenón que se exhiben en el Museo Británico de Londres. Llevan más de 40 años tratando de recuperarlas, pero el museo se niega. Botines de guerra, robos, sutiles adquisiciones son sinónimos de abusos de poder que tienen en debate al mundo del arte, que se devuelve en el tiempo a la lucha de colonos versus colonizados. Discusión que pone en tela de juicio los símbolos que forjan las identidades culturales de una nación. Y con esta información cultural despedimos la emisión central de RTVC Noticias y por supuesto los invitamos a seguir conectados con nuestras historias a través de las redes sociales. Muy fácil, nos encuentran como @RTVC Noticias en todas las redes y los esperamos mañana al mediodía con la emisión de las 12 del día. Que tengan una feliz noche. RTVC Noticias, emisión central.